Hola, mi nombre es Berta Oliva. Mi cargo actualmente soy coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADE. El tema de las desapariciones forzadas. Y en el tiempo que nosotros iniciamos, que fue a finales de los 70, principios de los 80, en plena implementación de la doctrina de seguridad nacional, y todo lo que esto era el paquete, parte del paquete que encerraba la doctrina Monroe, pero más que eso también es el proyecto neoliberal, y es casi como de comprender que iniciamos en una coyuntura muy difícil en la región centroamericana. Y por supuesto que en Honduras fue muy difícil alzar la voz de exigencia y además de condena al hecho, porque la desaparición forzada, como ustedes comprenderán, y todos los países y las personas que dentro de los países trabajamos con el tema, fue un fenómeno, si es que le podemos decir fenómeno, fueron hechos casi inéditos, porque nadie se puede acostumbrar a normalizar la desaparición forzada, y peor los familiares. Y mucho más cuando estas personas que desaparecieron tenían claramente una identificación política ideológica. Pero a medida se estaban generando y se estaban dando las desapariciones forzadas, uno fue estableciendo patrones muy claros. Y uno de los patrones es que la víctima siempre para la víctima siempre había la respuesta oficial, que eran terroristas, comunistas, delincuentes que despojaban al pueblo de la propiedad privada. Y por supuesto que las familias que decidimos enfrentar el terrorismo de Estado, pues éramos también gente muy mal vista por todos los gobiernos, y especialmente en el gobierno que se estaba llevando a práctica las desapariciones forzadas. Ustedes comprenderán, somos sobrevivientes, porque al final de cuentas, yo debo decirles que ustedes ahorita están hablando no con una técnica en temas de derechos humanos, no con una jurista nacional ni internacional, sino que mi universidad es la vida, es la calle, es acompañar y acompañar a las familias y acompañarme. Y así fue que fuimos aprendiendo, y entonces hablan con una persona sobreviviente de esa barbarie. Sobreviví en el momento justo que la fotografía que ustedes miran atrás, el cuadro, es que ese hombre siempre me acompaña. Mi esposo Tomás Nativi. Me lo desaparecieron y yo fui víctima en el momento, estaba ahí, y eso fue como el inicio de la búsqueda de verdad, de la exigencia de justicia, luchar contra la impunidad y, lógicamente, tener claro que la memoria la querían desaparecer, y el pensamiento también. Y ahí es donde, en medio del dolor y en medio de la desesperanza, siempre teníamos un hálito de esperanza. Y la esperanza era encontrarlos con vida. Enfrentarse entonces a ese terrorismo fue difícil, pero también debo decirles que nos fuimos constituyendo en un ente casi la gente nos miraba como gente que vivíamos de milagro, o sea que era un milagro vivir.
porque enfrentábamos no solo al Ejército Nacional despiadado, sino que enfrentábamos los diferentes ejércitos que pululaban en la región y se atrincheraban en Honduras. Honduras siempre ha sido como de suma importancia estratégica para los que cometieron cometieron estos hechos y que echaron a andar toda una política de exterminio, ¿no? Y en esto debo de ser muy clara. Nosotros siempre entendimos y vimos que era la política que les hablé al principio, la política Monroe y, y la implementación de la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto, estábamos claras que había que hacer la denuncia y colocarla tanto a nivel oficial, nacional, como se tenía que colocar de donde se estaba gestando el mal, o sea, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es así como aprendimos a conservar la vida, a amar la vida, a luchar por nosotras, pero fuimos más allá, a luchar por el país, a trabajar por el país desde la mirada de los derechos humanos. Y entendimos también desde muy temprano que los derechos humanos era vital para hablar de democracia, para garantizar un estado de derecho, para garantizar y hacer entender que los perpetuadores, o hacer entender a los perpetuadores que lo que estaban cometiendo eran crímenes de lesa humanidad. Y ahí, lógicamente, cuando empezamos a desnudar, porque al final así fue, a desnudar toda la estrategia que se gestaba, no solo en Honduras, sino que era en la región centroamericana. Nosotros empezamos a articularnos con familiares de la región, pero igual del continente. Y entendimos que las desapariciones forzadas y que nuestra lucha solo iba a ser tomada en cuenta si procesábamos el dolor en amor, en esperanza. Y ese amor y esperanza, ¿cómo hacerlo efectivo? Articulándonos con los pueblos que estaban heridos y las familias que se sobrevivían a esa embestida tenebrosa. Por eso es que hablar de derechos humanos en mi conciencia no es tanto académico. Por supuesto que la academia, siempre he dicho, tiene deuda con los familiares de los detenidos desaparecidos, pero más aún tiene deuda con la historia y tiene deuda con los países, porque la academia casi siempre tocó someramente el tema de las desapariciones forzadas. Y es entendible, también entendemos por qué, porque tenían temor. Si hablaban y escribían y investigaban, pues podía pasarle la misma suerte de los que hoy lo buscamos aún. Y entendimos, para una fue fácil, no fue tan difícil entender, porque sabíamos que nuestro familiar no era una persona que no se metía, porque alguna gente siempre trató de decir que es otra cosa que a mí me parece importantísimo colocarlo ahora. Es que después de tanto tiempo uno se da cuenta que las familias siempre decían, no sé por qué se lo llevaron. Mi hijo
mi hermano, mi esposo, no se metía con nadie. Pero yo siempre dije, yo sí sé por qué secuestraron a mi marido. Y no me da miedo ni me avergüenzo. Estoy convencida por qué lo secuestraron, por qué se lo llevaron y porque pensar diferente, tener una mirada panorámica del país, organizar, tener sueños, era delito. Y yo, honestamente, salí convencida y salí convencida, digo, porque ahora que sobreviví, que puede ser que no estoy, yo no digo que ya no, porque la situación de nuestros países parece que han retrocedido a esos tiempos. Y con raras excepciones, por supuesto, pero ahorita Honduras está en una crisis terrible. Cuando uno hace toda esa, esos, uno mismo tal vez no se interpela, sino que ve, pues soñar en aquel tiempo y ahora sigue siendo delito. Soñar, tener sueños de tener patrias nuevas, países liberados, con autonomía, tener niños que tengan pan, que tengan techo, que tengan escuela, que tengan salud, sigue siendo en este momento, con todo lo que estamos viviendo en Honduras, como cuando desaparecieron a Tomás Nativí, mi esposo. Yo me casé con ese proyecto, me casé con Tomás y me casé con su proyecto de vida. Y estoy todavía casada con su proyecto y con él. Porque creo que hay que luchar por las causas justas, colectivas, terrenales necesarias. Y como también sé que no estamos levantando ningún tipo ni de odio, ni de acciones que van en contra de la vida, sino que a favor de la vida y la liberación de los pueblos, pues no me da miedo y tampoco estoy dispuesta a desistir de hacerlo. Esa es como la etapa en que nosotros surgimos, en que nosotros nacimos. Y claro, todos los días, en esos momentos, todos los días creíamos que cuando salíamos de nuestras casas a buscar, a ver, a articular y a demandar y exigir, era el último día que vivíamos. Pero ¿cómo era el último día que vivíamos? Por ejemplo, yo me llené de eso, pues lo vivía pleno. Y hoy soy una mujer plena, porque amo la vida, lucho por la libertad y como dije antes, uno no se puede arrepentir de las cosas que solo quiere sembrar para construir y que no solo cosechar uno, sino que la semilla que uno siembra pueda germinar y alimentar a la humanidad. Entonces, son apostolados un poco románticos porque cuando está en juego lo que más uno ama, lo que defiende, es como romántico decirlo, pero es necesario hacerlo. Pero además alguna gente puede decir que somos aventureras. Yo no creo en las aventuras, como tampoco creo en las casualidades. Yo lo que creo es que no podemos vivir sin ideales. Y nuestros ideales son esos, estar a favor de las mayorías, a favor de los que pensamos que nuestras sociedades pueden tener mejores oportunidades. Y uno nunca debe de olvidarse del sufrimiento ajeno, porque el día que yo me olvide del sufrimiento ajeno, ese día siento que me estoy olvidando de mi existencia y que estoy siendo infiel a la memoria, a la lucha y a la apuesta de los detenidos desaparecidos y especialmente a Tomás.
Entonces, como comprenderá, también eso nos obliga y me obliga a tener un paraguas no a medio abierta, sino tener un paraguas abierto. Aunque tener ese paraguas abierta, pues significa riesgos. Pero se trata que cuando llueve hay que tratar de protegerlo. Esa es la idea, proteger a la gente, luchar junto a ella y lo que sí yo le puedo decirles a ustedes, y debo decirles antes, y realmente ya me fui bastante, no ha hecho preguntas, que gracias por la invitación, porque es un canal realmente de expresar lo que hemos venido viviendo, pero además lo que tememos que se pueda revertir en nuestro país y en nuestros países. Que todas esas luchas que habíamos ido construyendo y se puedan revertir de un solo, no crea que a los años que tengo, porque ustedes ven, no tengo ya un pelo negro, lo tengo blanco. Además, como soy una mujer que le digo, pleno, de eso no me ocupo, yo me ocupo de otras cosas. Me ocupo de ver cómo se maneja la situación del país y del mundo. Y por supuesto que cuando veo que los terroristas siguen teniendo poder, porque para mí los que han ejercido poder, que han violentado la soberanía de nuestros países, que han condenado a las acciones pocas que se han hecho para poder avanzar en democracia, los amenazan y ahora ni siquiera lo hacen no aceptando, sino que lo hacen, es como poniéndose un trofeo o una bandera más a unas victorias que nosotros no las consideramos victorias, que nosotros solo las consideramos, para mí, desesperación, pero además la impunidad cruda y respeto total a la independencia, a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía de los pueblos. Y cuando de eso se trata, entonces estamos en una amenaza permanente y en una amenaza que no te permite desarrollarte con tranquilidad y además hasta emocionalmente te pueden tirar las trampas. Con la imposición, porque yo debo de ser clarísima contigo y con todos tus oyentes, ¿no? En Honduras aquí no hubo una elección, hubo una imposición y un irrespeto como nunca antes visto al ciudadano y a las ciudadanas que luchamos por, por la verdad. Entonces, lógicamente, yo siempre sé que cuando se va a una apuesta pública o una apuesta política donde hay que competir, uno tiene que salir ganador, ¿no? Donde hay que competir, uno tiene que ser el ganador. Y la lógica nos dice que aquí no se jugó limpio, no hubo competidores, sino que se menospreció la capacidad del pueblo, se impuso porque ya había un guión para imponerlo, que fue demostrado 2 semanas antes, denunciado oficialmente ante las instancias correspondientes. Para mí se debió haber, pero como te digo, yo no soy una experta en leyes, pero cuando hay un plan para hacer una acción que significa poner en riesgo la seguridad nacional de un país,
como era la manipulación de las elecciones, para mí se debió haber actuado desde el ente más alto, en este caso el Ministerio Público, el fiscal general. Pero alguna gente dice, bueno, pues Berta, es que no pudieron, seguramente que no se pudo actuar porque había que dejar que el hecho se consumara. Pero entonces no podemos que hasta que ya esté muerto, el tema es prevenir, ¿no? Y si había una amenaza, se hubiera prevenido. Ahí habían opciones, pero no se dieron. Por lo menos separaron unos 20 días a la persona denunciada, pero no se dio así. Entonces, ¿qué es lo que uno miró? Por un lado, nosotras tenemos un programa radial que se llama Voces contra el Olvido. Lo transmitimos todos los sábados de 7 de la noche, de 7 a 8. Recuerdo que nuestro editorial planteó desde antes de las elecciones, como 2 meses antes, que nuestra tarea debería de ser observar a los observadores. Porque la primera trampa venía a través de los observadores, que fueran ellos los que legitimaran que aquí se había dado una fiesta cívica y que los hondureños y hondureñas habíamos demostrado una cultura como pocos países, porque ya todo estaba hecho, ya todo estaba dado. Pero que además en las elecciones anteriores que fueron impuestas en el 2017, que fueron fraudulentas, y en el 2013, igual los observadores internacionales fueron los que generaron que la opinión y condujeron casi como la opinión pública que todo estaba hecho. Entonces, nosotras como monitoreamos y acompañamos todo el sufrimiento del pueblo en ese periodo de elecciones que fue durante el golpe de Estado y luego la elección ilegal, la reelección ilegal del 2017, pues lógicamente los observadores se prestaron a decir que todo era y que había quién era el ganador. Entonces, nosotros en este momento dijimos que esa era nuestra tarea. Y ese era un aviso que estábamos dando masivamente a la gente, el por qué lo estábamos diciendo. Creíamos honestamente que iba a continuar el gobierno actual, el gobierno de la primer presidenta mujer, doña Xiomara Castro. ¿Y por qué creíamos? Porque realmente había más que suficientes obras y acciones que se había hecho en el gobierno que había que retomarlas y que el pueblo que estuviera atento a eso y que quisiera el país sabía que había una línea que se tenía que continuar y continuarla solo se podía hacer con el mismo partido. Y lo otro es que después del golpe de Estado del 2009, que se interrumpe el ciclo realmente de la democracia formal en el país, no se había dado un gobierno como tal, respetuoso, trabajar. No te voy a decir que no habían violaciones de derechos humanos porque estaría mintiéndole al mundo. Por supuesto que habían violaciones de derechos humanos, pero no enfrentábamos una política criminal de Estado en contra de los derechos humanos, que es totalmente diferente. Eso se deja ver en los países que no se ha combatido la impunidad como principio. Y además se miraba clara que había entes, y yo siempre he dicho que existen como 3 poderes: el poder invisible, los poderes fácticos y el poder real formal, el que tienen los 6. Nosotros así nos hemos movido. Y esos poderes invisibles y el poder fáctico, pues así querían hacer
que los organismos y organizaciones de derechos humanos como la nuestra, pues fuéramos las primeras que nos opusiéramos al gobierno del actual presidente, presidenta, porque habían violaciones a los derechos humanos. Nosotros, como sabemos leer contextos, sabíamos que ahí no íbamos a jugar. Y no íbamos a jugar no porque somos de determinado partido político, sino porque creo que los derechos humanos, a lo largo de mi vida, y disculpa lo que yo voy a decir y que me disculpen los defensores y defensoras de derechos humanos, que lo está diciendo una persona que trabajo, que amo la defensa de los derechos humanos, pero los han ido permeando tanto que los derechos humanos se han derechizado. Están más derechizados que la propia derecha que elimina. Entonces hay que saber trabajar con el tema de los derechos humanos, con el tema de la justicia y con el tema de la democracia, ¿no? Pero, ¿por qué nosotros tememos? Es que ya se están viendo las cosas. Que ahorita hay respuestas, hay acciones que nos merecen enormes preocupaciones. Yo, en todo este tiempo, no había, en estos 4 años, de 3 años y un poquito más de la actual presidenta, pues no me había jugado el pellejo con personas que están siendo exhibidas y perseguidas. Y ahorita, sí, antes de llegar al poder, porque al final de cuentas se sienten que ya tienen el poder, porque quieren imponernos que todo fue formal, legal, y que lo que se vivió es, porque para mí el proceso electoral fue una monstruosidad, un gigantesco manipulación, pero más que la manipulación, irrespeto a la población. Eso es la verdad. Y entonces, claro, las fuerzas políticas, no todo el mundo va a decir, pues bien, bien, gracias, todo está marchando y acomodemos y negociemos. Aquí hay gente que está, por ejemplo, el alcalde el alcalde de Tegucigalpa, pues él sabe y está consciente y está seguro y que le robaron todos los votos. A dejarlo en un lugar casi de calamidad, de la participación de los votantes. Lo sabe, tiene la información y está exigiendo que él no lo va a dar porque él no le va a fallar al pueblo que lo eligió. Y eso entonces te pone en que no hay una aceptación no hay una aceptación de los resultados. Y también te pone en que los resultados de ese proceso electoral, todo el mundo y ellos mismos saben que es fraudulento y que no hicieron lo correcto en ninguna de las etapas del proceso. Han hecho ni lo correcto, ni lo justo, ni lo legal, ni lo moral. Entonces, aún no ha sido publicado en la Gaceta. Y eso tiene que tener, ¿por qué no ha sido publicado? Porque no fueron escrutados todos los votos en las tres, ni en la presidencia, ni en el diputados, ni alcaldes. No fueron escrutados todos. Entonces, desde ahí ves que, lógicamente, ahorita hay un problema real, que el Congreso Nacional está asumiendo su rol como le corresponde, como la ley lo dice y como lo demanda una gran parte de la población. Y el debate no es el debate, sino que estamos esperando que el sistema de justicia haga lo suyo y que el Poder Legislativo también haga lo suyo. Y hay un decreto realmente aprobado por la presidenta de la República para que se vaya el conteo de voto por voto. Y
La trampa política está en que, bueno, los que se declararon y ganadores por la imposición, sumado al partido, al otro partido que siempre han estado unificados para actuar y saquear, vender el país, porque eso es lo triste. No, esa también es la tristeza. Una es la normalidad, la falta de moralidad, la falta de legitimidad, la falta de legalidad en el proceso. Y la otra es el por qué los poderes y los que creen controlar el país fuera de las fronteras, como ese es el señor Trump, él quiere imponer que sea su candidato porque, claro, quiere seguir con todo un andar por el continente que nosotros decimos, bueno, Honduras, por supuesto México, por supuesto Venezuela, que ya fue por Venezuela, y terminar en Cuba. Y de paso llevarse a Colombia. Entonces, ahí no importando cuántas personas tengan que caer. Y a eso ya está clarísimo ahorita, por eso son los riesgos. Lo de Venezuela está más que claro. Él habla de una operación quirúrgica exitosa, sin muertos. Esa más o menos es la información que dio. Y en algunos lugares son cualquier cantidad de muertos que no se han podido saber. Entonces, las guerras solo las promueven los que los mueve el tema del dinero. Y nosotros lo que promovemos es la vida a través de la paz, a través de la justicia y sobre todo rescatando la memoria histórica de los pueblos para enlazarlas y demandar y exigir que esos hechos no se repitan. Por eso yo soy una terca en creer que si nos articulamos, si nos unificamos, si nos plantamos, podemos cambiar las cosas.